Hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta muy dura. ¿Cómo es ser médico en medio de un colapso humanitario? Vamos a explorar el testimonio, en primera persona, de un médico español que acaba de volver de Gaza. Una perspectiva cruda, directa, desde el epicentro de la crisis. Y para entenderlo nos vamos a basar en la experiencia de una persona que ha estado allí. Hablamos del doctor Raúl Insertis. Todo lo que vamos a ver se basa en sus 4 meses de trabajo sobre el terreno, ofreciendo una visión muy personal y profesional de lo ocurrido desde el 7 de octubre. El tema de Gaza trasciende la política. Es un tema de derechos humanos. Con esta frase, el propio doctor ya nos pone en situación. Para él, lo que ha visto va más allá de cualquier debate político. Hay que mirarlo, dice, con las gafas de los derechos humanos. Y esta idea es el eje de todo su relato. Y claro, esta perspectiva le lleva a una afirmación, bueno, la más grave de todas, que él basa en el análisis de expertos a los que cita, la calificación de lo que está ocurriendo como un genocidio. Vale, pero para hablar de genocidio, primero tenemos que entender a qué se refiere él exactamente. Según la definición que usa, no se trata solo de matar a mucha gente. La clave es la intención de borrar a un pueblo, de aniquilarlo destruyendo sistemáticamente todo lo que lo sostiene, sus casas, su cultura y sobre todo su sistema de salud. Y ojo, porque él insiste en que esto no es una opinión suya sacada de la manga, no. Se apoya en las conclusiones del principal instituto del mundo que estudia este tema y en la relatora de la ONU. Incluso destaca un dato importante, que muchos de estos expertos son judíos, para dejar claro que no es una crítica que tenga que ver con la religión, sino con un análisis de los hechos. Y aquí es donde empiezan los datos duros que, según su testimonio, respaldan esa acusación. El primero es brutal. Un 70%. Pensemos un segundo lo que es eso. No es un barrio, no. 7 de cada 10 edificios de toda Gaza dañados o completamente destruidos. Y si la destrucción material es así, imaginemos el coste humano. La cifra que él maneja de muertes directas por la acción militar es de 70.000. 70.000 personas. Es un número que casi no podemos ni procesar. Y sin embargo, la cosa podría ser mucho peor. Porque claro, una cosa son las muertes directas por bombardeos y otras todo lo demás. Y aquí es donde cita a una publicación del prestigio de The Lancet. La estimación sube a 200.000. 200.000 personas. ¿Por qué? Pues porque aquí se cuentan los desaparecidos bajo los escombros y algo clave. Los que mueren porque no hay medicinas, porque no hay tratamiento. La mortalidad silenciosa pero igual de real. Para que nos hagamos una idea de la escala de la destrucción, el doctor usa una comparación que la verdad pone los pelos de punta. Dice que es como si hubieran caído 5 bombas atómicas como la de Hiroshima. Pero, y aquí está la clave de su argumento, repartidas poquito a poquito, de forma gradual, para que el impacto mediático no sea tan masivo y repentino. Vale, todo esto es la acusación a gran escala. Pero, ¿en qué se basa él en su día a día? Pues en lo que vio con sus propios ojos, un colapso del sistema que no parecía un daño colateral, sino el resultado de ataques directos a la infraestructura que mantiene con vida a la gente. Y el ejemplo más claro, el que a él le toca más de cerca, es la sanidad. Fijaos en el gráfico. Antes del conflicto, había más de 35 hospitales funcionando. Cuando él estaba allí, quedaban menos de 12. Y la mayoría, como él mismo dice, sobreviviendo a duras penas. Él en concreto estuvo en el Hospital Nasser. Y lo que cuenta de allí es de película de terror. Imaginemos, un hospital con 270 camas para atender a casi 1 millón de personas. En la práctica, eso significaba tener a más de 700 pacientes por los suelos. Habla de un ritmo industrial de mutilaciones, de gente que llegaba destrozada y, por supuesto, sin material, casi sin vendas, con poquísima morfina, casi sin antibióticos. Hasta el punto cuenta de que sus propios compañeros médicos perdieron de media entre 25 y 30 kilos por el hambre. Y esto no se queda solo en los hospitales, claro, el drama humanitario es general. Hablamos de 1,8 millones de desplazados, casi 2 millones de personas. Y para que entendamos qué significa eso en términos de espacio, usa otra comparación tremenda. Dice que cada persona tiene menos espacio vital que un preso en una celda de Guantánamo. Pero bueno, en medio de toda esta destrucción, de estas cifras que no caben en la cabeza, el relato del doctor da un giro. Se centra en algo que los números no cuentan, la parte humana, la dignidad y la resiliencia que él vio con sus propios ojos. Y cuenta una historia que a él le impactó muchísimo, la de un compañero suyo, el doctor Handy. Este hombre recibe la noticia de que un bombardeo ha matado a su mujer y a todos sus hijos, a toda su familia. Y su única respuesta, Hamdulillah, alabado sea Dios. El doctor Incertis explica que no lo entendió como falta de dolor, sino como una muestra de fe, bueno, casi incomprensible ante una tragedia así. Y esa actitud, esa fe, conectaba con otra cosa que le chocó mucho.
la falta de odio en las palabras de sus compañeros. A pesar de todo, la frase que más oía era «no tenemos tiempo para odiar». Él lo achaca a eso, a una fe muy profunda, y a que simplemente toda la energía se iba en sobrevivir y en ayudar al de al lado. Y ya para ir terminando, el testimonio se aleja un poco del hospital para tocar otro tema que él considera clave, la guerra paralela, la que se libra en los medios de comunicación, y aquí es donde lanza una llamada a la acción. Se centra mucho en cómo se usan las palabras, en lo que él ve como un doble rasero. Pone este ejemplo que es muy claro. Cuando Hamás captura rehenes, los medios hablan de secuestro. Pero cuando Israel detiene a más de 400 sanitarios palestinos sin juicio, él se pregunta por qué no se usa un lenguaje con una carga igual de fuerte para describir esa acción. Entonces, ante todo esto, ¿qué se puede hacer? Pues el testimonio del doctor no se queda en la denuncia, propone 4 pasos muy concretos para la gente de a pie. La idea es muy clara: pasar de ser espectadores a actuar. Primero, informarse bien, buscando fuentes que él considera fiables. Después, exigir a los políticos que se mojen. También salir a la calle, manifestarse. Y por último, usar el poder del consumidor a través de los boicots. Al final, todo este relato, el testimonio de una persona que ha estado allí, en el centro de todo, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que va más allá de Gaza. En esta guerra de la información en la que vivimos, ¿quién tiene la responsabilidad de buscar la verdad y de defenderla